Hola amigos de Cinema Critic, bienvenidos al Rincón Cinéfilo. Yo soy Emilio Consueter y hoy les voy a hablar de la película Pieces of a Woman, Fragmentos de una Mujer. Who cares about what they think? This is about me. This is about my life. Así es, esta es una película del 2020, la dirige Cornel Mundruczó y la escribe Kata Weber. Esta película es una coproducción de Canadá, Hungría y Estados Unidos y notoriamente se estrenó en el Festival de Cine de Venecia del año pasado. Hace ruido por dos razones. Primeramente porque nos presenta un plano secuencia inicial de aproximadamente media hora, si no me equivoco, pero también la película gana el premio de Mejor Actriz por esta Vanessa Kirby. Vanessa Kirby posiblemente muchos la ubiquemos, sale en la última película de Misión Imposible 6 como una broker, pero también particularmente creo que más la conocen por la serie de The Crown. Curiosamente, Pieces of a Woman tuvo un efecto un poco curioso, que es el del desencanto después del festival, ¿no? Que de repente en Toronto, también la película se estrena en Toronto, el festival que es muy pegado a Venecia, y causa muy buenas reacciones, causa toda esta impresión del plano secuencia y de la actuación de Vanessa Kirby, pero de repente, ya cuando está muy cerca de estrenarse la película, pues prácticamente la semana pasada, pues de repente empiezan a surgir críticas negativas, ¿no? Esto pues ya ha pasado antes, pasó con El Guasón, ¿no? Le ocurrió a Roma, le ocurrió a La La Land, que son películas que de repente se estrenan en algún festival, en algún circuito, causan muy buen ruido, pero de repente, cuando se acerca más la fecha a su estreno, de repente empiezan a surgir reacciones adversas, ¿no? Entonces a mí me preocupó un poco esto en cuanto a esta película, porque de repente pues yo veía críticas como la de The Guardian, que le daba 2 estrellas. Ahora sí que ya la pude ver y puedo entender estas reacciones, que no me gustó del todo, sí lo tengo que decir desde un inicio. Sin embargo, también tengo que aplaudir que creo que tiene una propuesta. Voy a tratar de explicar esta propuesta que tiene la película, pero al mismo tiempo pues explicar el por qué a mí no me gustó del todo y por qué creo que seguramente a la gente no le está gustando, ¿no? Primero vemos un poco escenas de la mujer, de la protagonista, que se llama Marta, que es la que interpreta a Vanessa Kirby, y su pareja, que se llama Sean, que lo interpreta el controversial Shia LaBeouf, ¿no? Vemos un poco que son una pareja armoniosa, pero al mismo tiempo que la madre de Marta, que se llama Elizabeth, como que tiene un poco repudio hacia el esposo, pero también ella es una mujer adinerada que digamos que provee los gastos de esta mujer, y esto crea una especie de demeritación del marido, ¿no? Pero entonces, inmediatamente después de unas pocas escenas que nos introducen estos temas, nos vamos directamente a una escena pues impresionante, un plano secuencia magistral del parto, ¿no? Si te estoy diciendo que esto es una media hora de la película, el resto de la hora y media, porque es una película de poco más de 2 horas, va a tratar sobre las consecuencias que va a tener este evento en la familia. Ahora, yo te lo estoy tratando de decir de una manera en no adelantarte para mí lo que son algunos giros de la trama, pero incluso yo he visto que varias críticas y la propia sinopsis de Netflix ya te adelanta eso que yo te estoy tratando de ocultar. Yo lo estoy tratando de hacer, a lo mejor ya te di a entender algo, si es así pues al menos tuve el intento de ocultártelo, pero bueno, de todos modos yo sí te recomendaría que si no tienes tanta idea de qué te estoy hablando, trates, y si piensas ver la película, pues trates de ya no leer nada más y trata de ver la película lo antes posible, que está en Netflix, aunque bueno, también yo te estoy diciendo que no te voy a spoilear, y pues bueno, trata de aunque sea terminar de escuchar lo que te voy a plantear de la película, ¿no? Y casi toda la película, si no toda está grabada en plano secuencias, sí se utiliza mucho el recurso de una cámara flotante que siga a los personajes. Eso me gusta mucho, así no se suelen grabar las películas. Normalmente son como planos secuencias muy largos o son planos cortos que abarcan cierta perspectiva, pero esto que hace esta cámara es muy del cine, por ejemplo, del ruso Alexander Sokurov, que él grabó El Arca Rusa y la película de Fausto del 2011, que de hecho voy a volver a mencionar Fausto ahorita, van a ver por qué.
No, y no es un plano secuencia que necesariamente sea tan apantallante. De hecho, incluso a lo mejor yo no me hubiera dado cuenta que era un plano secuencia si no lo hubiera escuchado en otros motivos, porque de repente se vuelve un poco invisible el plano secuencia, lo cual se agradece. Se agradecen que los planos secuencias no necesariamente tengan que ser de subir, bajar y de moverse entre habitaciones. Entonces, de repente, las partes que más me gustaron de este plano secuencia es cuando verdaderamente nos ponen en medio de la acción y de repente ya no es tanto que la cámara se mueva, sino que de repente vemos cómo todo se está moviendo alrededor de nosotros, ¿no? Marta y Sean deciden tener el parto en su casa, que parece ser como una modalidad relativamente como moderna. Y entonces pues el plano secuencia va a iniciar desde que están en la casa y de repente se le rompe la fuente a Marta y pues ahí va a empezar el caos, van a empezar a la partera que habían contratado les dice que no va a poder llegar, entonces que les va a mandar una sustituta y entonces desde ahí empieza un caos y un manojo de nervios y es un plano secuencia que no solo es impresionante por el hecho de que no corta o por el hecho de que flota, sino es más por ciertos efectos técnicos. Por ejemplo, muchas veces vamos a escuchar voces de los personajes hablando que no están dentro del plano, entonces eso va a crear un efecto inmersivo, pero también un poco como sofocante, ¿no? También hay efectos, yo diría, especiales que me llamaron mucha atención, por ejemplo, el hecho de que se le rompa la fuente a Marta justamente enfrente de nuestros ojos. Cosas por el estilo a mí me parecieron impresionantes, ¿no? Después va a irse a los efectos post de ese evento. Particularmente se nos van a estar indicando días puntuales, ¿no? Fechas puntuales que va a ser como enero, febrero, marzo. Si no me equivoco, la película llega más o menos por ahí hasta abril o mayo. Es ahí donde la película sí pierde un poco como la calidad que a lo mejor a muchos nos estaba gustando del primer plano secuencia, particularmente porque se va a volver meramente un drama como mucho de autocompasión de los personajes y un poco de gritos, de enojarse entre ellos, que para mí ese es un terreno muy común del melodrama. Solo que esta película particularmente yo no diría que es exactamente un melodrama, sino es una película, y es aquí lo que me parece interesante, pero que al mismo tiempo estoy seguro que no le va a gustar a muchas personas del público, y entiendo por qué, porque pues es algo con lo que yo tuve conflictos. Es una película de romanticismo exacerbado. Hay que recordar que el romanticismo es una corriente del arte que abarca la literatura, la pintura, la música. Es una corriente que le da prioridad a la emoción que tiene una persona, le da protagonismo al yo, al ego, al protagonista. Entonces muchas veces los textos románticos van a ser mucho de una persona que sufre, que declama, que dice, oh, mi vida, cosas por el estilo. Pero también es mucho la relación del hombre, bueno, de la persona, con la naturaleza. Eso sí lo muestra bastante esta película. Por ejemplo, siempre que se nos muestra una fecha, vamos a ver un paisaje de un puente que se está construyendo en una ciudad, ¿no? Eso sería como la parte paisajística, pero también hay mucha conexión de las personas con la naturaleza. Va a haber un tema recurrente que es el de las manzanas. Esto sin ser spoiler, es meramente una imagen que les voy a plantear, pero en los créditos finales vemos por muchos minutos un árbol de manzanas. Entonces como que esa cuestión del romanticismo queda palomeada, pero también lo que más va a rescatar del romanticismo va a ser esta cuestión del yo exacerbado, de la emoción, ¿no? Los personajes muchas veces va a parecer que están dando actuaciones muy sobreactuadas, particularmente creo que Shia LaBeouf va a caer más en ese terreno, y digo, sí es tal vez un defecto de actuación que no nos va a convencer a mucho sector del público, pero también yo sí creo que aquí habría que entender justamente esta cuestión del romanticismo. No solo es una cuestión de que sea exagerado y no se estén dando cuenta, la película pretende ser exagerada y desorbitante y emocional. Por ejemplo, en el plano secuencia inicial va a haber escenas donde de repente, en pleno caos, la pareja de Sean y Marta se van a besar y va a empezar a sonar un piano a la par de ese beso, que eso aparte que es muy real, pues sí muy, muy sentimental. Pues es también un poco como performático, como estar viendo más o menos una danza, ¿no? Eso está muy interesante. La música la hace Howard Shore y él utiliza mucho melodías de piano y de repente melodías orquestrales, y sí, cae en el terreno sentimental meramente el score, aunque yo podría decir que al menos sí es una música agradable, es una música bonita, pero que también se justifica dentro de este discurso del romanticismo, ¿no? Y obviamente no es lo mismo un romanticismo literario a un romanticismo en pintura, y mucho menos a un romanticismo en cine. ¿Dónde hemos visto el romanticismo exacerbado en el cine?
Lo hemos visto en las películas de Lars von Trier, justamente un director que también de repente tiene problemas con cierta parte del público, pero si tú ves, por ejemplo, Rompiendo las olas o Dancer in the Dark, vas a ver escenas de Björk o de Emily Watson donde gritan de manera como muy dolorosa, que es de una manera que se podría decir es muy exagerada, pero que una vez que tú estás comprometido con el discurso de la película, funciona bastante bien. También un ejemplo de romanticismo exacerbado que me parece muy bueno sería la película Fausto del 2011 de Alexander Sokolov, donde justamente la cámara se mueve de manera muy libre, y también los comentarios de Fausto los escuchamos muchas veces en voz en off, que nos dejan en claro los sentimientos del personaje. Y un otro gran ejemplo de romanticismo exacerbado, que estoy seguro muchos no ligaban al romanticismo, es La naranja mecánica de Stanley Kubrick, una película donde hay que recordar que a Alex le gusta mucho un músico romántico que es Beethoven, y aparte justamente la película también nos deja escuchar mucho los pensamientos de Alex, sus sentimientos, su exacerbación, su violencia, su amor por la violencia y el arte. Nos los deja ver la película a través de voces en off. Entonces justamente son ejemplos que me parecen muy buenos de romanticismo exacerbado. Sin embargo, esta película creo que de repente sí se entiende que quiera ser romántica exacerbada, pero sí de repente se confunde un poco esa intención, y de repente parece más una película un tanto sobreactuada, pero incluso ese no es mi problema, sino que se siente un tanto autocompasiva con sus personajes. De repente los personajes, más que tener volición, van a ser personajes muy víctimas, y eso obviamente cuando uno ve la película puede entender los temas y la gravedad de estos, pero también hay que entender que el chiste de un guión dramático, que obviamente esta película está muy inclinada en una tradición dramática más convencional, lo cual pues se vale, obviamente se agradecen las películas bien hechas en esta tradición. Lo interesante es ver a personajes con volición, que tienen una voluntad, que dicen, ok, yo quiero salir de esta situación y voy a hacer esto. El personaje de Shia LaBeouf, por ejemplo, Sean, sí muestra esa volición, y justamente creo que es una de las cosas más interesantes que propone la película, que es cuando de repente él, en su intención de querer sacar adelante su relación, la termina más bien ahogando. Como a raíz de esa falta del entendimiento del duelo de la otra persona, de repente termina ocurriendo este hundimiento de la relación, que no solo ocurre entre Marta y Sean, también ocurre, por ejemplo, entre Marta y su hermana, entre Marta y Elizabeth, y entre otro personaje, que va a haber ahí una subtrama que pues me parece se soluciona bastante bien, particularmente con la partera que llega a la casa a ayudarlos, que es interpretada por Molly Parker, que la vimos en House of Cards. Justamente ella va a surgir una subtrama a raíz de su participación al inicio, que me parece la película decide cerrar un poco con eso, y me parece, creo que fue de las mejores decisiones para salvar el guión, porque de repente en sí la vida de Marta y su familia como que sí estaba cayendo mucho en la autocompasión y en el romanticismo exacerbado, pero de repente la subtrama de Eva nos va a dar una conclusión un poco tanto de redención, que nos va a dar un espectro más interesante del ámbito humano. Creo yo que pues justamente sí ayuda a complementar lo que estábamos viendo antes de la película. Sin embargo, yo tengo que decir que pues al menos ya sabiendo un poco lo que quería lograr el director, puedo decir que me pareció interesante. Ya les dije ejemplos de romanticismo exacerbado que a mí me gustan. Esta película se quedaría en un punto muy medio, muy tibio. Sin embargo, tiene cosas que me gustaron, como las tomas flotantes, el plano secuencia inicial. Hay otro plano secuencia muy interesante en una comida familiar. Esas partes me gustaron. Sin embargo, sí, el drama no va a cuajar muy bien con el público, y puedo entender por qué. Aquí no le echo tanto la culpa al público por decir, no, es que ustedes no saben de romanticismo exacerbado. Creo que la película no lo plantea del todo muy bien, por todo esto que yo estoy mencionando. A Pieces of a Woman, fragmentos de una mujer, yo le daría una calificación de 3 estrellas. Y bueno, esa fue mi crítica de Fragmentos de una mujer. Espero les haya gustado. Sigan el canal de Cinemacritic, que voy a estar subiendo más críticas de este estilo. Sigan las redes de Cinemacritic, donde ahí subo críticas escritas, que me parece pues, es un medio importante en la crítica cinematográfica, y que desarrollo otro tipo de ideas sobre las películas. Te quiero invitar otra vez a que sigas los canales de Maddox, que es La Duela, las páginas del Códice y Maddox Blog. Van a estar viendo que yo pongo sus canales al final de mis videos, y eso es pues justamente pues, porque quiero que los conozcan.
Entonces, bueno, sin más que decirles, muchas gracias por escucharme y te deseo buena vida.